Pero yo le quiero mucho, ¿eh? Cada uno le puede decir que son tonto soy yo, pero es muy adorable. Claro que lo es. ¿Hay algún intérprete en la sala? No me jodáis. ¿En serio? Hazlo tú. Sí, yo solo interpreto si me pagan, porque si me pagan bien. Lo que hago de sacar una foto con la cabeza. ¿Vestido de dónde? Sí. ¿Te acuerdas? El año que se vistió. Seguramente sí, está vacío. ¡Bravo, Diego! Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor, un verdadero placer para mí estar hoy presentando a Ian McDonald, un autor que no solo considero que es total y absolutamente imprescindible leer para comprender la ciencia ficción moderna, sino que desde hace muchos años tiene un altar dedicado a él personalmente en mi panteón de autores favoritos. Así que, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, Ian. Bienvenido al Celsius y espero que, que todo el mundo disfrute de este gran momento. Antes de... I'm going to like you. Antes de empezar con las preguntas, quiero hacer un breve repaso de la obra de Ian McDonald. Ian comienza a publicar relatos a principios de los años 80. Su primera novela, Desolation Road, Camino de Desolación, es de 1988. Y desde entonces ha publicado 15 novelas, más de 70 relatos, y con ellos ha estado nominado y ha ganado la mayor parte de los premios principales de la ciencia ficción. El Hugo, el Locus, el Nebula, el Arthur C. Clarke, el British Science Fiction Award, que lo ha ganado 3 veces. Creo que no queda duda de la calidad y de la cantidad de la obra de Ian McDonald. Mucha gente, al enterarse de que iba a participar en este acto con Ian, me preguntaba, ¿por dónde empiezo a leer la obra de McDonald? He leído Luna y ahora quiero seguir leyendo. ¿Qué hay en castellano que pueda seguir leyendo? Bueno, tengo 2 noticias, una buena y una mala. La mala es que, por desgracia, y me parece que es un crimen que debería ser perseguido por la ley, de Ian McDonald se ha traducido una parte muy pequeña. Solamente se han traducido unos 4 o 5 relatos y se han traducido 4 novelas. La buena noticia es que la selección de esas novelas es bastante buena, es muy representativa de la obra de McDonald y, por suerte, podemos contar con 4 novelas que además son bastante diferentes entre sí y que reflejan la calidad de la producción de este escritor. Entonces, creo que podemos conducir un poco la charla de hoy centrándonos en esas 4 novelas, hablando un poco de cada una de ellas. Como yo soy un gran fan de la obra de McDonald, me vais a permitir de vez en cuando que haga alguna excursión hacia otras obras que no están traducidas todavía, pero bueno, un poco también para responder a esa gente que me ha hecho esas preguntas, me gustaría centrarme en esas 4 novelas. Entonces, sin más dilación, quiero empezar a hablar de Desolation Road, Camino de Desolación, la primera novela de Ian McDonald, como decía antes, publicada en 1988, ganadora del premio Locus a primera novela, y que es una novela que, para los que hayan descubierto a Ian McDonald con Luna, su obra más reciente, quizá pueda resultar un tanto diferente. Es una novela con una prosa excepcional. Yo una vez leí que Ian McDonald es un novelista, un poeta disfrazado de novelista. Es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y que en esta novela se muestra totalmente a las claras.
Es difícil describir la experiencia de leer Camino de Desolación. Yo os invito a todos a hacerlo. Y va a decir que es difícil de conseguir, pero afortunadamente he visto que en las casetas que hay ahí fuera todavía quedan ejemplares. Salid corriendo, no ahora, sino después, a comprarlos. Pero de verdad que la recomiendo totalmente. Es difícil, como digo, describir la novela, pero sí que hay una descripción que se ha hecho de ella que creo que es muy significativa, que es 100 años de soledad en Marte. Entonces, mi primera pregunta es, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con esta descripción? Y en general, ¿cuáles han sido tus influencias tanto en Desolation Row como en el resto de tu obra? 10 years ago in France, French publishers reprinted my novel that I was in 1990 called King of Morning, Queen of Day. And I was invited to a convention in France, and I came off the train in Nantes and I went straight into a panel. And they asked me a question, so Mr. MacDonald, what is the significance of the end of King of Morning, Queen of Day? And I had totally forgotten. I'm having that experience all over again. I've totally forgotten what happened in Desolation Road. So, while he translates, I'm going to try and remember what happened. Veréis, hará unos 10 años más o menos, una editorial francesa decidió volver a reeditar una de mis antiguas novelas, una novela que se titula King of Morning, Queen of Day. Y me invitaron a un festival en Francia, y era un festival en Nantes. Según salí del tren en el que llegué a la ciudad, me llevaron a una sala donde iba a dar esa conferencia, y la primera pregunta fue: bueno, señor MacDonald, ¿y usted qué significado, qué importancia cree que tiene el final de King of Morning y Queen of Day? En aquel momento me di cuenta de que había olvidado completamente el final de esa novela, ni me acordaba, cero, en absoluto. Estoy reviviendo esa experiencia. Así que, mientras me traducen, voy a ver si gano un poco de tiempo y voy pensando un poquito en la respuesta a la pregunta. I've remembered now. ¡Qué grande! I wrote that book when I was 24 years old. And I couldn't write it now because I'm an old man. It was always kind of a young man's book. I had very little contact with the science fiction community. There was fandom, but it was something different, and I wasn't connected into it. It wasn't what it is today, and I had really no idea what other people were writing. I just wrote this insane novel, which was 100 Years of Solitude on Mars, and people liked it because it was like nothing else out there. I remember strange bits of it actually. It is a very odd book. Nothing happens, but it happens nothing happens beautifully. Ya me acuerdo. Tenía 24 años cuando escribí esa novela, y es una novela que solo podía escribir con esa edad, que no podría escribir hoy en día, que ya soy bastante más mayor, un anciano, dice. Es una novela que es una novela de un escritor joven. Es una novela que surge a raíz del poco contacto, en cierta forma, que tenía con la comunidad de aficionados a la ciencia ficción que había en aquella época. No existía un fandom como tal, como existe hoy en día, y si existe, yo no formaba parte de él, ni mucho menos. Así que, en solitario, digamos, escribí una novela que era una auténtica locura. Efectivamente, era como 100 años de soledad en Marte. Y recuerdo que es una novela que gustó y que tuvo éxito porque era absolutamente distinta a todo lo que te podías encontrar en el mercado en aquel momento. La verdad es que cuando pienso en la novela, la recuerdo en fragmentos, recuerdo pasajes simplemente sueltos, porque, lo confieso, en realidad es una novela en la que no pasa nada, pero no pasa nada contado con un estilo maravilloso. It's like dropping very, very good acid.
Es como meterte un ácido, pero de los buenos, un LSD de calidad. Desolation Road, Camino de Desolación, tiene una secuela, Ares Express, y además hay una serie de relatos, uno anterior a la publicación de Desolation Road y otro posterior, en el que se cuentan también pues ciertos sucesos relacionados con la novela. Esto es lo que llamo yo el modus operandi de Ian McDonald. Es muy habitual en tu obra publicar una novela, luego una colección de relatos, una secuela, o empezar con un relato y luego extender la novela. Me gustaría saber un poco si esto es algo planificado, cuando empiezas a escribir sobre un nuevo universo, si sabes qué vas a escribir como relato, como novela, qué va a ir después de qué, o si es un proceso orgánico que va surgiendo y ves la necesidad de contar la historia de un personaje o explicar algo más con más detalle. Yeah, there are quite a lot of kind of Desolation Road stories set on the same Mars, which will be collected together in by PS Publishing. I think they'll give us away. Yes. who will be doing the definitive Desolation Road stories. I'm also writing a novella that will basically kill the universe off, and it will be the tombstone on it. So I think basically about 30 years of writing about it is probably enough of an investment. But to answer your question, when I write a novel, the novel is never quite enough. There are always little bits left over, or little ideas, or things I couldn't explore in the novel that then interest me kind of later on. And I've done that with Desolation Road. I've done that with River of Gods about India. And I'm doing it with Luna as well. This is just so much to write about the world of the moon. So it's kind of an organic, kind of natural thing. En el caso de Camino de Desolación, os puedo informar desde ya que hay toda una serie de relatos ambientados en Marte y en ese Marte que yo he creado que se van a recopilar y que van a formar parte de un tomo que va a ser el tomo definitivo y absoluto con las historias de Marte, que van a publicar la gente de PS Publishing, que están ahí al fondo, que han saludado antes, y además de esos relatos voy a escribir una novela corta, y esa novela, como dicen en el mundo anglosajón, pues va a ser la lápida de ese universo, porque me lo voy a cargar, ya lo voy a cerrar definitivamente de una vez por todas. Creo que 30 años escribiendo sobre ese mismo universo ya bastan, ya son suficientes para contar lo que quería contar en él. Ya para responder más directamente a tu pregunta, normalmente cuando acabo de escribir una novela me doy cuenta de que no me basta con lo que he escrito, que no es suficiente, que necesito algo más, que siempre quedan como migajillas por ahí sueltas, restos de historias, personajes, elementos que me interesan y que quiero contar después, que quiero abordar más tarde, una vez acabado con la historia. Me ha ocurrido en Desolation Road, en Camino de Desolación, me ha ocurrido en River Gods y me ha ocurrido con Luna. Ahora, quedan siempre cosas pendientes de contar y me gusta tratar de contarlas, y normalmente es un proceso bastante orgánico. Esos elementos que se van quedando descartados fuera, luego me piden que los cuente y se desarrolla este proceso de manera orgánica. Voy a pasar ahora a El río de los dioses, River of Gods, que personalmente es una de mis 5 obras de ciencia ficción favoritas de todos los tiempos. Es una obra que amo apasionadamente y es uno de los ejemplos de las obras de Ian McDonald que están situados en escenarios que podríamos llamar exóticos o que al menos no son habituales en la ciencia ficción. River of Gods, El río de los dioses, sucede en la India. Brasil, obviamente, sucede en Brasil. Chaga sucede en África, en Kenia, cerca del Kilimanjaro. The Dervish House en Estambul. Y me gustaría saber un poco, en primer lugar, por qué decides situar tus obras o muchas de tus obras en escenarios que no son habituales en la ciencia ficción, y sobre todo, cómo es el proceso de investigación para dar esa imagen, esa descripción tan vívida de los escenarios donde se desarrollan estas obras. I live in Northern Ireland, and it's one of the least science fictional places on
But it's a very interesting place to live in. But it's one of those places that doesn't feel like the future is ever going to happen there. Because we always think that the future is going to be American, or it's going to be European, or maybe Russian, or Japanese, or maybe now Chinese. But I'm interested in places that are like Northern Ireland, where you think the future isn't going to happen. Because the future does happen to everyone. So I'm interested in kind of places that science fiction doesn't look at. River of Gods is set in India, and the idea for that was very, very simple. It was, when did you see anyone from India on Star Trek? And the answer is never. Because Star Trek is a US program, has a United States mindset. When they think about Asia, they think of China or Japan. Whereas living in Britain, if we think of Asia, we think of South Asia, we think of India, Pakistan, Bangladesh. And here's a huge country that no one had really kind of written about in terms of science fiction. I just thought, big science fiction novel, set in India in the future, what could possibly go wrong? Vivo en Irlanda del Norte, que por si no lo sabéis es el sitio menos dado a la ciencia ficción, el sitio menos de ciencia ficción de todo el mundo. No me malinterpretéis, es muy interesante vivir ahí, pero ciencia ficción e Irlanda del Norte no suelen ligar muy bien. Es un sitio en el que parece que no va a llegar nunca al futuro, al que parece que no va a llegar nunca al futuro. Cuando pensamos en el futuro, pensamos que el futuro va a ser algo propiedad de Japón, de Estados Unidos, de Rusia, quizás ahora de China, pero Irlanda del Norte parece que es un lugar al que el futuro no va a llegar nunca, al que el futuro no va a alcanzar nunca, y acaba por llegar, como llega a todas partes. Así que me interesa, en buena parte de mi obra, precisamente eso, prestar atención a aquellos sitios a los que no se presta atención normalmente en la ciencia ficción, a aquellos sitios a los que parece que no va a llegar el futuro. Y me interesaba contar Río de Dioses en la India, porque si pensáis en la India, es un continente al que normalmente no se presta atención en estas circunstancias o en estas obras. Si pensamos en una serie, por ejemplo, como Star Trek, es una serie que sí es ciencia ficción, pero tiene una mentalidad claramente norteamericana o estadounidense, si queréis. Y para los estadounidenses, decir Asia equivale a decir Japón o China. Nada más, no existe ningún otro país en Asia para ellos. En el caso de los británicos, Asia equivale para nosotros a la India, Pakistán o Bangladesh. Y son tres países enormes, en los que prácticamente no ha ocurrido nada relacionado con la ciencia ficción, o no hay ninguna obra, mejor dicho, de ciencia ficción ambientada en esos países. Así que me dije, bueno, voy a escribir una pedazo novela de ciencia ficción ambientada en la India y acerca del futuro de la India. ¿Qué puede salir mal? Oh yeah, I forgot about the research. I go there. Yeah, if I'm going to write about a place, a real place, I have to go there. So the moon is very nice this time. It's so tax deductible. You wouldn't. I've written off about 3 million years of tax. No, if I'm going to write about somewhere I go there. So I went to India, I went to Brazil, went to Istanbul as often as we could, actually, because it's quite easy to get to. Because there are things you only know if you go there. It took me 5 years to write River of Gods. I won't make that mistake ever again. And it was like 3 years of research. We went there, and then it took me about a year and a half to write the book. But there were things that I only knew about by going there. I'll tell you a little story in a minute. Keep you all in suspense. Because that's good. Me había olvidado de la parte de la documentación. Cuando escribo acerca de un lugar real, necesito visitarlo para poder escribir sobre él. Y lo que os puedo decir es que la luna es muy bonita en esta época del año. Está realmente muy bien. Además, los viajes a la luna van muy bien porque te los puedes desgravar en los impuestos, en todos. Y yo creo que ya he acumulado suficiente cantidad como para desgravarme los impuestos de los próximos 3 millones de años. El caso es que, bueno, como he inventado varias de mis novelas en distintos lugares, he ido a visitarlos y he estado en la
la India, para Río de Dioses, he estado en Brasil para Brasil, he ido varias veces a Estambul, porque además es que resulta muy fácil llegar allí, y he ido tantas veces como he podido, y voy a visitar esos lugares porque solo puedes saber cosas sobre los sitios donde vas a ambientar tus historias, o porque al visitar esos sitios, mejor dicho, aprendes cosas que solo se pueden aprender si los visitas de primera mano. Es decir, si lo visito, sé de primera mano cómo es la vida allí, cómo son los pequeños detalles, y eso equivale a que no cometeré errores. En el caso de Río de Dioses, tardé 5 años en escribir la novela, y os aseguro también, hablando de errores, que no volveré a cometer el mismo error. Estuve 3 años largos investigando en la India, con frecuentes viajes, y luego dediqué 1 año y medio a escribir el libro. Y allí aprendí muchas cosas que fueron muy útiles para la novela, y que os contaré ahora, en un momento, porque mantener el suspense está bien. Yeah. So, we went to Kathmandu in Nepal. I had all the research I wanted to do for the book, but we ended up in Kathmandu in Nepal, and we went to the palace of the Kumari Devi. Devi being goddess, and Kumari being particular type of goddess. This is the child goddess of Kathmandu. There are lots of Kumaris. Basically, they come from 4 different kind of Buddhist families, and they must be pure in 37 different ways, and they must be fearless. If you are selected to be a Kumari, they will basically chop the head off a buffalo in front of you, and you're not supposed to flinch. And what they are is, they are little girls and the god, and they are divine. They are living gods. And the Kumari Devi lives in a wooden palace, beautiful wooden palace in Kathmandu. She was 9 years old. And we went, and visitors go and you sit in a garden, little garden, and you wait. And there's a balcony, and if you're very lucky, the Kumari comes out and waves to you. Most days she doesn't, if she feels like it. She's a goddess, she can do what she likes. But there are rules about this. And the rule is that you are a goddess, you are divine, but the moment you bleed, you stop being a goddess. And that makes a writer like me go, okay, so what do you do the day after you stop being a goddess? One day you're a goddess, the next day you're someone else. And that kind of inspired a spin-off story from River of Gods called The Little Goddess. And that was a thing I wouldn't have known and wouldn't have seen if I hadn't gone there. But it actually turned out to be a very successful story, just from noticing something and going and sitting in this garden. She didn't come out for us. Something mean. Bueno, los viajes a la India acabaron por llevarme también a Kathmandú y a Nepal. Y en Nepal me enteré de la existencia de lo que se llaman las Kumari Devi. Las Kumari Devi, Devi quiere decir diosa, y Kumari es un tipo concreto de diosa. Es la diosa niña, la diosa pequeña, si queréis. En Kathmandú hay miles de dioses y todos ellos se adscriben a las 4 familias budistas. Para ser una Kumari Devi tienes que ser pura de 37 formas distintas, y tienen que ser intrépidas. Tienen que pasar toda una serie de pruebas, entre las que se cuenta, por ejemplo, que masacren la cabeza de un búfalo, que lo decapiten delante de ellas, y que ni siquiera pestañeen, que no se inmuten siquiera. Son diosas vivientes, con todo lo que eso implica, y viven en un palacio de madera precioso. En este caso concreto, la Kumari Devi que íbamos a visitar tenía 9 años. Porque, digo íbamos a visitar porque puedes visitarlas. Ellas viven en ese palacio y tú puedes ir al jardín y esperar debajo de un balcón a ver si hay suerte, y sale la diosa y te saluda. Que eso es todo lo que hace. Agita la manita y te saluda, y ya está, porque a fin de cuentas son diosas y hacen lo que les apetece. Si quieren, lo hacen, y si no, no tienen por qué hacerlo. Hay toda una serie de reglas que sirven para definir las responsabilidades y el comportamiento de las diosas, y hay una muy concreta, que es que en el momento en que sangra, deja de ser una diosa.
Y entonces yo en el momento cuando me enteré de esa regla, decidí, o se me ocurrió pensar, ¿qué ocurre al día siguiente que dejas de ser una diosa viviente? ¿Qué te pasa si eres una diosa y de repente dejas de serlo y te conviertes en otra persona? Eso inspiró un spin-off, una historia secundaria o derivada a partir de Río de Dioses, que se llamó La Pequeña Diosa y que tuvo bastante éxito y que es bastante conocida, y es algo que surgió solo porque fui de viaje a Nepal en este caso y vi lo que vi, porque aprendí cosas que solo podía haber aprendido estando allí en persona y sentado en un jardín esperando a que una niña saliera a saludarnos, y no salió la muy. Debo decir que La Pequeña Diosa es un relato magnífico. Si podéis leerlo, está traducido al español, os lo recomiendo totalmente, como todos los relatos situados en el Río de los Dioses, que los tenéis recogidos en la colección de relatos Cyberabad Days, que está también a la venta allí en las casetas. Y quería ahora hacer una de esas pequeñas excursiones de las que hablaba, salirme un poco de los libros que están publicados en español, para hablar de Irlanda del Norte. Mencionabas antes Irlanda del Norte como ese lugar a donde no llega el futuro. Yo te he oído decir en algunas ocasiones que Irlanda del Norte es un país poscolonial. India, Brasil, claramente son países poscoloniales, pero me gustaría un poco que nos explicaras por qué afirmas que Irlanda del Norte también lo es, y cómo has plasmado eso en novelas pues como King of Morning, Queen of Day, Heart, Hands and Voices y Sacrifice of Fools. Yes is the answer. The long answer is I have lived through 30 years of civil violence in Northern Ireland. I was 9 years old when it started, and I was 38 years old when it ended. Northern Ireland in some ways is England's first, and Wales, but Northern Ireland is England's first and last colony. It was the Ireland that was, the Pope gave Ireland to Britain in the 11th century, because popes are like that. If he'd left it well enough alone, history would have been quite different. Oh no, we couldn't do that. It always remained Catholic and always remained rebellious. So to tie Ireland into the crown, a lot of usually Scottish, English and then Scottish Protestant settlers were put into the northeast of Ireland, which was the most rebellious part of Ireland, to basically take over, run the place, and turn the whole of Ireland into a nice, safe, Protestant, loyal part of Britain, which Northern Ireland largely still is, but the rest of Ireland isn't. And that is a colonial issue. And the repercussions are still going on. Ireland was partitioned in 1921. The British have a habit of doing this, and it never goes well. It didn't work very well in India when that was partitioned. It didn't work very well in Ireland. It didn't work very well in Palestine either. So, growing up in that kind of environment where you have a society where we basically have two different, it's not different religions at war. The religions are badges people wear to kind of cover up or display kind of political or national affiliations. But where you have two groups effectively at war with each other, the thing is, it's not as simple as that. Northern Ireland is very, very complicated. But if you grow up in that kind of world, of course it's going to affect the way you write. And as a writer, I do tend to be drawn to societies in conflict in some way or other. Because where you have conflict, you have drama, and where you have drama, you have story. It's rather a long answer, but not as long as it could have been.
es sí. La que es un poquito más larga es que, bueno, yo he vivido durante 30 años sujeto a la violencia que se vivía en la sociedad de Irlanda del Norte. Esa violencia empezó cuando yo tenía unos 9 años más o menos y acabó cuando tenía en torno a 38 más o menos. Irlanda del Norte es, quizás con la salvedad de Gales, la primera y la última colonia inglesa. Es colonia inglesa desde el maldito día en que el Papa decidió regalarle toda la isla de Irlanda a los ingleses en el siglo XI. Menudo cabrón. No podía haber dejado en paz Irlanda. No. Tenía que meterse ahí el tío y regalársela a los ingleses. Si nos llega a dejar tranquilitos, la historia hubiera sido muy distinta. Pero no, tenía que meterse. Irlanda ha sido siempre un país católico y bastante conflictivo o rebelde. Para poder integrar realmente toda la isla de Irlanda en la corona británica, lo que hicieron fue enviar a colonos protestantes desde Escocia al principio, sobre todo, y después desde Inglaterra. Y los enviaban principalmente a la zona noreste de Irlanda, que era la zona más revoltosa, por así decirlo, para que lo transformasen la isla en un lugar seguro, tranquilo y leal a la corona. Irlanda del Norte sigue siendo así, sigue siendo segura, tranquila y leal a la corona, el resto de Irlanda no. Y lo que os acabo de describir es realmente un proceso de colonia, un proceso colonial. Es algo que en realidad generó o acabó por dar lugar, mejor dicho, a un reparto, a una división del país, de la isla, en dos en 1921. Lo de dividir una colonia en dos es algo que a los ingleses parece que les gusta mucho, una solución que aplican con frecuencia y que nunca les ha dado buen resultado. No les funcionó en la India, no les funcionó en Irlanda y no les ha funcionado tampoco en Palestina. Eso lo que da lugar es a sociedades en conflicto, sociedades que están enfrentadas entre sí, divididas en dos bandos, y te da lugar a crecer en una sociedad que en realidad son dos sociedades en una. Tienes bandos, tienes afiliaciones que son totalmente distintas y tienes dos grupos enfrentados. Se podría decir en pocas palabras que Irlanda es un país que está en un estado constante, o que estuvo en un estado constante de guerra. En realidad la situación es mucho más compleja que todo eso, pero es por resumir un poco. Y vivir en ese tipo de mundo donde hay un conflicto constante, donde estás sujeto a ese tipo de situaciones, tuvo desde luego un impacto en mi estilo. Hizo que como escritor y como persona me interesen mucho las sociedades que están en conflicto.